Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estás invitado a participar en el foro siempre que quieras. Pero un patrón gráfico no basta con que aparezca ahí ya. Tiene que cumplir unos requisitos. Ya he mencionado que los patrones gráficos pueden ser de cambio de tendencia o de continuación de la misma. O sea que tiene que haber una tendencia previa. En un mercado lateral no cuenta que haya un patrón gráfico. Puede aparecer un doble techo, pero si el mercado está siendo lateral no cuenta, porque ¿qué va a hacer? ¿A favor de qué tendencia o contra qué tendencia va a reaccionar? Contra ninguna. También habitualmente para que haya un patrón de cambio de tendencia, la línea de tendencia suele romperse antes. Es decir, tenemos esta línea de tendencia, el mercado está reaccionando en ella, más o menos la está respetando, estamos muy contentos, y aquí comienza a hacer, por ejemplo, un doble techo. En este caso ya podemos intuir que puede haber un cambio de tendencia. Podemos intuir, y no necesariamente ocurre siempre. No te preocupes, este es un requisito, pero vamos a explicarlos más adelante patrón por patrón. Luego, se suele decir que el tamaño no importa. Pues en los mercados y en el Forex importa, y mucho, porque el movimiento subsiguiente a un patrón gráfico suele venir determinado en función del tamaño que tuviera el patrón. Es decir, imaginemos un hombro, cabeza a hombro, de este tamaño, puede tener un movimiento subsiguiente, aproximadamente se suele medir de la distancia, bueno, esto ya lo estudiaremos más adelante, pero más o menos así, que un movimiento hombro-cabeza-hombro de este tamaño. Fíjate que la batalla entre toros y osos ha sido mucho más pequeña. Entonces, digamos que al final la retirada o la sangría va a ser también menor. Entonces puede ser más o menos así. Esta es una regla básica que ya hemos visto en otros muchos cursos. Cuanto más tiempo el mercado esté condensado, lateralizado o en rango, cuanto más tiempo esté comprimido, mayor será después la explosión. Porque ten en cuenta que hay una batalla y se van agotando los toros y los osos. El enfrentamiento hasta que al final uno acaba venciendo por agotamiento del otro. Y finalmente otro requisito es el volumen. Nosotros tenemos un pequeño problema en el Forex y es que como no es un mercado centralizado, no se puede medir exactamente el volumen que hay en cada par y en cada momento. Como mucho podemos saber el volumen que está manejando cada broker y eso aparece en el MetaTrader, por ejemplo, o hay otros indicadores que nos lo pueden mostrar. Ten en cuenta que el volumen suele aumentar en la dirección en la que se va a producir el rompimiento. Es decir, si por ejemplo tenemos un patrón de un triángulo simétrico, el precio está moviendo de esta forma dentro del patrón. Por ejemplo, cada vez que el precio se acerca a la parte inferior, puede el volumen aumentar y cada vez que se acerca a la parte superior puede ser más pequeño. Pequeño, pequeño, se está acercando a la parte inferior, empieza a aumentar, aumenta, aumenta, más pequeño, al subir, más pequeño, y finalmente cuando llega a la parte baja, cuando el triángulo sea tan angosto que ya tiene que acabar rompiendo por algún lado, aquí ya es más probable que se produzca el rompimiento, porque aumenta el volumen, las operaciones en este nivel. También ya lo veremos más adelante, no te preocupes. Los patrones por sí mismos sí que dan bastante información y puede ser de mucha calidad. Sin embargo, es muy aconsejable aumentar la cantidad de señales a favor de una decisión o de la otra. Si vamos a decidir entre que va a romper hacia el norte o hacia el sur, es mucho mejor que haya otros indicadores que estén de acuerdo. Por ejemplo, un oscilador en sobrecompra, una resistencia importante, que el patrón esté apareciendo, es decir, el patrón gráfico, pero también que haya un patrón de velas. Cuantos más motivos haya, mucho mejor.
Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estás invitado a participar en el foro siempre que quieras.